Nos ordenaron retroceder. Las órdenes llegaron como un susurro envuelto en estática, crepitando en su comunicador mientras la sangre empapaba el polvo a sus pies. El capitán Drew al ver permaneció inmóvil, el cañón de su rifle aún caliente, con la vista fija en la colina donde 3 de sus compañeros de escuadrón acababan de ser vaporizados por una certera bomba de pulso alienígena. No quedó lo suficiente de sus cuerpos como para identificarlos, solo cenizas y equipo. Retrocedan a la línea defensiva Z. Confirmen, se oyó la voz de nuevo, más suave esta vez, como si hasta el centro de mando se avergonzara de repetirla. Drew no respondió. Observó el campo de batalla, a las silenciosas unidades tracks de ojos oscuros que avanzaban sobre la cresta con precisión quirúrgica, moviéndose como si estuvieran programadas para ganar sin emoción ni piedad. Y tal vez lo estaban. Eso era lo que hacía diferente a esta guerra. No era una guerra al estilo del viejo mundo. Sin trincheras, sin banderas, sin políticos vitoreando detrás de escritorios de caoba. Ahora era matemática, proporciones, sacrificio calculado. La Tierra se había convertido en una variable en la larga ecuación de alguien más, y alguien en las altas esferas había decidido que era más barato ceder terreno que perder otro batallón. A Drew no le importaba el costo. Se llevó la mano al parche ensangrentado de su peto, lo que quedaba del teniente Ramos. El tipo había recibido una ráfaga que iba dirigida a él. Ni siquiera dudó. Y ahora el mando le decía que se retirara. Retirarse significaba olvidar a Ramos. Retirarse significaba dejar morir a los civiles del sector 9. Y lo peor de todo, retirarse significaba demostrar que los tracks tenían razón. Que la humanidad todavía temía más a la muerte que a la derrota. Hoy no. Presionó su comunicador. Negativo a la retirada. Mantenemos la posición. La respuesta fue rápida. Demasiado rápida. Capitán Albert, aquí el general Hardwick. Cese su acción. Es una orden directa. Drew apretó la mandíbula. Hardwick, a salvo en órbita a bordo de la estación militar, observando la guerra como un maldito videojuego. Él había sido el que había estado impulsando el reposicionamiento estratégico durante todo el mes. Palabras elegantes para recular cada vez que los alienígenas se ponían serios. Drew exhaló lentamente por la nariz. No volvió a presionar el comunicador. Se giró hacia lo que quedaba de su unidad. Quizás 9 soldados aún en pie, con los rostros cubiertos de sudor, hollín y el fantasma del pánico. La mayoría tenía menos de 25 años. Algunos ni siquiera habían disparado sus rifles todavía. Y luego estaba Maddox, su último artillero pesado, un cabrón con cicatrices más profundas que su voz y un odio por los tracks que se remontaba al asedio de Ginebra. ¿Oíste al mando?, preguntó Maddox, entrecerrando los ojos. Sí, dijo Drew. Quieren que corramos. ¿Y? Drew miró hacia el campo. Los tracks se estaban alineando, preparándose para una barrida limpia. Tácticos, rápidos, eficientes. Siempre lo eran. Cada paso que daban esas cosas significaba un recuerdo humano más borrado. Un trozo más de tierra que nunca volveríamos a ver. No vamos a correr, masculló Drew. Maddox hizo crujir su cuello y cargó otro tambor térmico en su arma. Bien. Empezaba a pensar que esta guerra se había ablandado. No hubo discursos, ni últimas defensas heroicas ni juramentos sondeando banderas. Ni cámaras ni gloria. Solo un pequeño escuadrón de hombres cansados y cabreados con armaduras rotas, demasiado tercos o demasiado furiosos para marcharse. La primera oleada golpeó con fuerza. El plasma azul siseaba sobre la tierra, devorando hormigón, corteza y hueso como si estuviera hecho para borrar la existencia misma. 2 novatos cayeron en la primera ráfaga. Uno gritó. El otro ni siquiera tuvo tiempo. Drew no parpadeó. Ladró órdenes, moviéndose entre coberturas como por instinto, disparando ráfagas con una precisión letal. Cada vez que un trax caía, imaginaba a Ramos. Imaginaba Ginebra. Imaginaba el silencio al otro lado de las comunicaciones. Cuando las estaciones de la Tierra empezaron a apagarse el mes pasado, querían que la humanidad se retirara porque era lógico, porque la supervivencia era preferible al orgullo. Pero el orgullo era lo único que aún no les habían robado.
Maddox soltó un grito gutural mientras abatía a una unidad que los flanqueaba, rociando metal fundido hasta que el arma se sobrecalentó en sus manos. Sonrió a través de la sangre. «No les gusta que les devuelvas los disparos, Capi». Drew no respondió. Siguió disparando, y algo empezó a suceder. Los tracks vacilaron. No estaban acostumbrados a la resistencia aquí. No así. Todos los demás escuadrones habían seguido órdenes. Retiradas tácticas, terreno sacrificado, dejarlos pasar para reagruparse más tarde. Pero el escuadrón de Drew se quedó, sangró y se negó. Para cuando llegó la tercera oleada, los tracks estaban ajustando sus tácticas, reposicionando sus unidades con cautela, recalibrando sus estrategias ante la imprevisibilidad humana. La tasa de bajas debería haber sido más alta, pero no lo fue. Algo había cambiado. De vuelta en la nave de mando, lo llamaron una pérdida de posición estratégica. En el terreno, Drew lo llamó el momento en que la guerra se volvió personal. Drew no durmió esa noche. Ninguno de ellos lo hizo. El mundo fuera de la línea de trincheras nunca dejó de gritar. Las patrullas tracks se movían como sombras más allá de los árboles, sus escáneres zumbando con un ritmo inhumano. Los drones sobrevolaban, eliminando cualquier cosa caliente. El cielo brillaba con un enfermizo color azul por el fuego orbital. Lejano, pero siempre demasiado cerca. Los hombres de Alver se agazapaban bajo edificios derrumbados, vehículos blindados destrozados, incluso pilas de cuerpos, cualquier cosa que les diera cobertura de los ojos de arriba. La tierra apestaba a plasma y carne quemada. Ya nada natural vivía aquí. Ni pájaros, ni insectos. Hasta el viento parecía tener miedo de moverse. Drew estaba sentado detrás de una losa de hormigón semienterrada, sin casco, masticando un trozo de una vieja barra de ración. Su mano temblaba lo justo para fastidiarle. Apretó el puño hasta que paró. Las emociones eran para después, si es que había un después. Frente a él, Maddox estaba sentado con las piernas cruzadas, volviendo a montar su arma como si fuera un ritual sagrado. ¿Alguna vez piensas que ya estamos muertos?, preguntó Maddox, con los ojos en la recámara. Como si en realidad no hubiéramos sobrevivido a Ginebra, y esto es solo el lento descenso al infierno. Drew negó con la cabeza. Si esto fuera el infierno, nos darían de comer algo mejor que esta mierda. Maddox sonrió de lado. ¿Seguro? A mí me sabe a castigo. Se quedaron en silencio un momento. Más allá del perímetro, un golpe sordo resonó entre los árboles. No era un disparo. Más pesado, más deliberado. Como una pisada, si el pie perteneciera a algo del tamaño de un tanque. El cuello de Drew se tensó. Suena cerca. Demasiado cerca, dijo Maddox, cerrando su arma con un chasquido metálico. Eso no es infantería. Una nueva forma emergió de la oscuridad más allá de la línea de árboles. Alta, con articulaciones extrañas, brillando con un tenue color verde bajo una armadura que parecía cultivada en lugar de construida. Un Juggernaut Trax. Era la primera vez que Drew veía uno fuera de las grabaciones de reconocimiento. 2,5 metros de altura, media tonelada, diseñado para aplastar la resistencia, literalmente. Se movía lento, escaneando. Drew susurró en su comunicador: «No ataquen. Todos abajo. Dejen que pase». La cosa se detuvo, su cabeza giró ligeramente, no como si los hubiera oído, sino más bien como si sintiera que algo no estaba bien. Un depredador olfateando la debilidad. El novato Dane, de apenas 19 años y entrando en pánico detrás de un trozo de valla rota, agarró su rifle con fuerza. El sudor le corría por la cara mientras su respiración se hacía más fuerte a través del comunicador. «Dane, no te muevas», susurró Drew bruscamente. «Ni siquiera respires si puedes evitarlo». Pero los nervios de Dane habían llegado a su límite. Se sobresaltó. Solo un cambio de peso, pero fue suficiente. Su bota raspó contra una piedra rota. El Juggernaut se giró. Sus ojos brillaron al rojo vivo y cargó. Drew no dudó. Salió de su cobertura y abrió fuego mientras corría, arrastrando a Dane hacia atrás mientras las ráfagas de plasma rasgaban el aire. El Juggernaut rugió. Un sonido como de máquinas triturando huesos.
Un puño de acero se estrelló contra la valla, haciéndola añicos como si fuera cristal. Maddox desató su repetidor. Ráfaga tras ráfaga, martilleando la cabeza del Juggernaut. Tropezó solo por un segundo, luego se recalibró y siguió avanzando. El lanzacohetes. ¿Dónde diablos está?, gritó Drew. Aquí, gritó Kren, el silencioso técnico de demoliciones del escuadrón, desabrochando por fin la bolsa de lanzamiento chamuscada. Drew lo agarró, se arrodilló, fijó el centro de masa del tanque Trax y disparó. La explosión tiñó la noche de blanco. El calor abrazó la trinchera. El Juggernaut se tambaleó hacia atrás. Su peto se abrió como el tronco de un árbol partido. Cables y un fluido verde se derramaron, pero no cayó. «Dale otra vez», gritó Maddox. Demasiado tarde. Se lanzó hacia adelante. Una última carga. Puro instinto. Drew rodó hacia un lado justo cuando el monstruo se estrellaba contra la tierra donde él había estado. El hormigón se reventó. La metralla voló. Los gritos de Dane se cortaron mientras desaparecía bajo el impacto. Drew se giró y descargó el resto de su cargador en la abertura ocular expuesta de la cosa. 3 impactos directos antes de que la armadura finalmente colapsara sobre sí misma. El Juggernaut se crispó y luego se quedó quieto. El escuadrón se reunió lentamente, con los corazones martilleando en la oscuridad. Dane ya no estaba, solo una neblina roja donde solía estar la parte superior de su cuerpo. El silencio se prolongó. «No estamos preparados para estas cosas», masculló Maddox, limpiándose sangre de la mejilla. «Lo sabes, ¿verdad?». Drew asintió lentamente. «Están enviando unidades más pesadas, lo que significa que no solo nos están haciendo retroceder. Están intentando acabar con nosotros. Entonces, ¿por qué demonios seguimos aquí, Capi?». Esa era la pregunta. No, porque el mando se dio por vencido. Porque la Tierra firmó una rendición que no se atreven a admitir. Porque el resto del sistema estaba evacuando a los civiles mientras gente como Drew y sus hombres morían en el barro solo para ganar unas horas más. Y, sin embargo, algo en lo profundo de Drew se negaba a obedecer. No por patriotismo. Ya no. Eso murió con la primera orden de retirada. Lo que quedaba en él ahora era algo más frío, más simple, rencor. Querían que la humanidad se arrodillara. Él moriría primero. Porque somos los únicos que aún no se han rendido, dijo Drew. Y alguien tiene que recordarles a estos bichos raros que los humanos no se rompen fácilmente. Fácilmente no, dijo Maddox, mirando los restos de Dane. Pero nos rompemos. La mañana llegó gris y afilada. Otra patrulla intentó pasar por la cresta este. Los hombres de Drew les tendieron una emboscada. Limpia, brutal, eficiente. El bosque ardía. La sangre Trax echaba vapor al tocar el suelo. Apestaba a amoníaco y cobre derretido. Dejaron un mensaje. Empalaron a una de las unidades de mando en una pica rota y conectaron su núcleo de datos para transmitir un bucle simple. Ni aquí, ni nunca. No en suelo humano. Al final de la semana, el enemigo cambió de táctica. Los escaneos orbitales detectaron 3 naves de transporte de tropas redirigiéndose hacia sus coordenadas. Un satélite de órbita baja se quemó por la fricción atmosférica. Drew sospechaba que no fue un accidente. Ya no solo intentaban aniquilar a su unidad. Intentaban borrar la idea de la resistencia. Ese mismo día, el mando envió otro mensaje. Capitán Drew Albert, por la presente queda relevado del servicio por insubordinación. Permanezca en posición hasta la recogida. No inicien combate. Drew leyó el mensaje en voz alta al escuadrón. Luego arrojó el transmisor al barro. «Ya lo han oído», dijo, alzando la voz. «Quieren que esperemos. Manos quietas. Que vengan». «Ni de coña», gruñó Maddox. «Exacto». Pasaron la noche preparando trampas, minas, artefactos improvisados con tecnología humana vieja mezclada con restos de armaduras Trax, termita casera, cables trampa con ignición artesanal. No les quedaba mucho, pero tenían suficiente para hacerles daño. Drew observó a sus hombres trabajar. Nadie dudó. Nadie se quejó. Ya no. A estas alturas, todos sabían la verdad. No luchaban para ganar.
Luchaban para que perder costara demasiado caro. Cuando las cápsulas de desembarco aterrizaron, no fue una batalla. Fue un baño de sangre. Las élites Trax irrumpieron en formación, esperando pánico. Lo que encontraron fue el infierno. Las trampas explotaron. Los francotiradores apuntaron a los ojos antes de que los objetivos siquiera se giraran. Madix destrozó a una unidad con pura rabia y una espada sierra oxidada. Kren eliminó a 3 antes de hacerse volar por los aires junto a 2 alienígenas para no ser capturado. Y Drew. Drew se convirtió en algo completamente diferente. Ya no era un capitán. Ni siquiera un soldado, solo un hombre poseído. Se movió a través del caos como un fantasma. Disparó hasta quedarse sin munición. Luego apuñaló hasta que le dolieron los brazos. Recibió una explosión en el costado y aún así se levantó. Un comandante Trax intentó parlamentar. Drew le disparó a mitad de la frase. Cuando el humo se disipó, reinó el silencio. Solo él y Madix seguían en pie, ambos sangrando, ambos cojeando, pero vivos. Habían matado a toda una unidad de exterminio Trax con apenas un escuadrón, con chatarra, con ira. La cresta ardía detrás de ellos, los cuerpos humeaban, el bosque apestaba a muerte, orgullo y desafío. Drew se paró sobre una pila de cadáveres, se quitó el casco y miró al cielo orbital. Sabía lo que vendría después. Los Trax enviarían más grandes, más letales. Este planeta ya no era solo un punto estratégico. Era un símbolo, y los símbolos debían ser aplastados. Pero tal vez, solo tal vez, la Tierra no estaba tan rota como pensaba el mando. Tal vez la locura de Drew se extendería. Se sentó junto a Madix, respirando con dificultad. ¿Crees que la próxima vez enviarán armas nucleares? Madix se rió y tosió sangre. Eso espero. Me encantaría escupir a la cámara antes del impacto. No dijeron nada durante un buen rato. Solo miraron las llamas. Entonces Drew susurró, más para sí mismo que para nadie. Si vamos al infierno, quiero arrastrar a cada uno de ellos con nosotros. Y en el frío cielo, la flota Trax comenzó a cambiar de rumbo. Pensaban que la humanidad estaba acabada. Pero no tenían ni idea de lo que sucedía cuando le decías a un hombre que ya lo ha perdido todo que se retire. Llegaron sin previo aviso. Sin fuego orbital, sin señales, sin transmisiones diplomáticas ofreciendo la rendición. Solo una estela ardiente en el cielo, como si un dios hubiera encendido una cerilla contra la atmósfera, seguida por el rugido ensordecedor de algo antinatural aterrizando con la fuerza suficiente para sacudir los cimientos del bosque. Madix fue el primero en despertar. Siempre lo era. Drew gruñó, dándole un golpecito al capitán con la culata de su rifle. Despierta. Esos cabrones acaban de soltar algo gordo. Drew abrió un ojo, luego los dos. No necesitaba mirar. Podía sentirlo. El suelo vibraba con un zumbido grave, como un subwoofer enterrado bajo su piel. El aire también sabía diferente. Metálico, agudo, cargado de estática, como si la electricidad y la sangre se hubieran mezclado. Se levantó y revisó su entorno. El campamento improvisado era un cementerio. La mitad del escuadrón había caído. 3 murieron quemados vivos la noche anterior en un intento fallido de recuperar células de energía Trax. El lugar de Kren todavía humeaba. Se había convertido en un mártir con una trampa suicida casera. Ahora solo quedaban Drew, Madix y 2 nuevos supervivientes que habían llegado a la zona desde un puesto de avanzada fallido a 3 clics al este. A uno de ellos, Roth, le faltaban ambas orejas y la mitad de la mandíbula. El otro, Briggs, parecía estar bien hasta que notabas la vacuidad en sus ojos. Ambos habían visto algo. Algo peor de lo que Drew quería preguntar. ¿Dónde aterrizó? Preguntó Drew a Madix, ya colocando los cargadores de munición en su sitio. Cresta suroeste. Sonó como si hubiera derrumbado el maldito valle. Drew ajustó las correas de su armadura, con las costillas aún magulladas de la última ronda. Entonces ahí es donde vamos. Cabrón suicida, masculló Madix. Me apunto. Se movieron rápido. No había tiempo para lamentarse o esperar. Cada minuto que pasaba le daba al enemigo más terreno, más datos.
Y si lo que habían soltado era lo que Drew sospechaba, no habría supervivientes a menos que atacaran primero. Llegaron a la cresta al anochecer. Lo que vieron los dejó helados. No era un Juggernaut esta vez. No era infantería. No era un enjambre de drones. Era peor. Los Tracks habían enviado un reclamador. Drew solo había leído sobre ellos en informes de alto nivel, en su mayoría censurados. Constructos biomecánicos gigantes diseñados no para conquistar, sino para limpiar zonas enteras de vida y recursos. Técnicamente, no eran armas. Oficialmente, no estaban vivos. Algo entre una máquina, un organismo y una pesadilla. Una vez desplegados, se arrastraban por el terreno como una enfermedad, disolviéndolo todo: metal, carne, recuerdos. Este medía casi 12 metros de altura, encorvado como una bestia hambrienta. Docenas de extremidades, largas y espasmódicas, se extendían desde sus costados, cada una terminada en herramientas que parecían taladros, pinzas y cortadores de plasma. Su cabeza era una masa pulsante y sin rasgos que giraba lentamente hacia el horizonte como si estuviera olfateando el planeta. Y debajo de él, humanos, civiles, docenas, quizás más, atados, acorralados como ganado. Algunos gritaban, otros ya estaban silenciados, todos marcados. Los Tracks ya no solo estaban borrando la resistencia. Estaban cosechando a la humanidad. Drew sintió un calor subir por su pecho que no tenía nada que ver con la rabia. Era algo más antiguo, una detonación volcánica y primordial del instinto. Esto ya no se trataba de una victoria militar. Esto era exterminio, y les iba a hacer lamentar no haber acabado con él antes. No podemos enfrentarnos a esa cosa de frente, dijo Maddox sombríamente, viendo cómo el reclamador arrancaba un árbol del suelo y lo absorbía con tentáculos mecánicos. Ni siquiera tenemos la munición adecuada. No necesitamos enfrentarnos a él de frente, dijo Drew. Solo necesitamos golpearlo donde le duela. Se agachó y dibujó en la tierra con un palo. Líneas toscas, ángulos, notas de elevación. No era un gran plan, pero no tenía por qué serlo. Ya no. El caos era el único idioma que esos cabrones aún no habían aprendido. Esperaron hasta el anochecer. Briggs y Roth se quedaron atrás, demasiado heridos y conmocionados para luchar, con la tarea de guiar a los prisioneros liberados si el plan funcionaba. Drew dudaba que sobrevivieran mucho tiempo, pero de eso se trataba. Esto no era una misión de rescate. Era una declaración de intenciones. Al amparo de la oscuridad, Drew y Maddox se movieron como sombras. Rodearon el perímetro del reclamador, una zona de muerte de 30 metros llena de sensores de calor y láseres cortantes en modo automático. Maddox desactivó 3 nodos con un trozo de espejo y un poco de agua sucia. Trucos que había aprendido durante su tiempo en los Alpes, antes de que cayeran. Entonces lo encontraron. Un puerto de servicio en la extremidad trasera de la criatura máquina. Pulsando, abierto lo suficiente para 1 o 2 granadas. Drew deslizó una dentro y susurró: «Por Ginebra». La explosión fue pequeña, pero quirúrgica, lo suficiente para hacer que la extremidad tuviera un espasmo y tropezara. Esa era su oportunidad. El reclamador soltó un chillido horrible, mitad sirena, mitad animal. Mientras su equilibrio se desestabilizaba, Drew no corrió. Esprintó hacia la jaula. Rompió la cerradura con Maddox cubriéndole la espalda, ladrando órdenes a los aterrorizados civiles. «Muévanse. Ahora. Fuera. Hacia la cresta este. No miren atrás». No hicieron preguntas, solo corrieron. Uno de los cautivos, un niño, no podía tener más de 12 años, se quedó paralizado, mirando hacia el imponente horror. «Vete, chico», gritó Drew, agarrándolo del brazo. Pero el niño no se movió. «En su lugar», señaló. «Detrás de ti». Drew se giró justo a tiempo para ver a un ejecutor Trax abalanzándose sobre él. Hoja de plasma desenvainada. Sin tiempo para levantar su rifle. Sin tiempo para pensar. Pero Maddox placó al alienígena a media carga. Los dos rodaron, luchando en el polvo. Maddox gritó cuando la hoja de plasma le cortó el costado, pero no lo soltó. Le dio un cabezazo a la cosa,
envolvió sus piernas alrededor de su torso y le arrancó la hoja de las manos. Drew, gruñó, tosiendo sangre. Tienes que rematarlo. Drew no dudó. Levantó la hoja alienígena y la hundió en el cráneo del Trax. 1, 2, 3 veces, hasta que dejó de moverse. Maddox se dio la vuelta, tosiendo. ¡Qué desastre! ¿Sigues respirando? Apenas. Arruinémosles el día antes de que caiga. Drew asintió. Se volvieron hacia el reclamador, que ya se estaba estabilizando. Múltiples extremidades retrayéndose, sistemas adaptándose. Les quedaban segundos. Drew metió la mano en su mochila y sacó la última carga explosiva. Un viejo núcleo de detonación de fabricación terrestre, recuperado de un tanque destruido semanas atrás. No lo había probado. No importaba. Se lo entregó a Maddox. Tú la colocas. Eres más rápido ahora. Maddox la tomó, asintiendo. ¿Y tú? Preguntó. Ganaré tiempo. Maddox sonrió, una mueca torcida y sangrienta. No te pongas noble conmigo. Ya he superado la nobleza. Solo estoy cabreado. Maddox cojeó hacia la base del reclamador mientras Drew agarraba el blaster desechado del Trax y disparaba al aire, provocando, desafiando. El reclamador reaccionó al instante. Sus extremidades se centraron en Drew, moviéndose como tentáculos furiosos. Se abalanzó hacia adelante, ignorando las llamas que aún salían de su costado. Drew corrió. Cada paso era una apuesta. Cada segundo contaba. Detrás de él, Maddox alcanzó la cámara del núcleo, abrió el panel y metió la carga en lo más profundo. Luego miró la estructura interna palpitante del monstruo y susurró. La humanidad dice, jódanse, Dios es máquina. La explosión partió la noche en dos. El estallido iluminó el cielo con una luz carmesí, formando una nube de hongo de fuego y carne alienígena destrozada. Drew salió despedido 10 metros, derrapando por el suelo. Cuando recuperó el conocimiento, no podía oír nada más que estática y gritos que se desvanecían. El reclamador había desaparecido. No quedaba nada más que metal fundido y extremidades esparcidas que se contraían en su agonía. Maddox no lo logró. Drew encontró una parte de él, lo suficiente para reconocerlo. No dijo nada, solo se arrodilló durante un largo momento. Se quedó hasta que cambió el viento, hasta que el suelo dejó de vibrar, hasta que el olor a carne quemada dejó de darle náuseas. Entonces se levantó. Detrás de él, los supervivientes comenzaron a emerger de los árboles. Un pequeño y asustado grupo de rostros que habían visto demasiado y aún respiraban. Uno de ellos, el niño de antes, se acercó a Drew. ¿Era ese el último? Preguntó. Drew miró los restos. No, dijo. Pero es el primero que recordarán. Las cenizas aún no se habían asentado cuando llegaron. Drew los vio primero en el cielo. 3 puntos negros contra la bruma del amanecer. Elegantes, precisos, moviéndose con una gracia mecánica que no pertenecía a nada nacido en la tierra. No eran cápsulas de desembarco. No eran transportes. Eran judicadores. No soldados, no exploradores, ni siquiera reclamadores. Eran entidades del alto mando Trax, diseñadas para evaluar, castigar y borrar civilizaciones enteras cuando las fuerzas convencionales fallaban. Drew había leído fragmentos sobre ellos en transmisiones interceptadas. Sin rostros, sin nombres, solo una palabra traducida garabateada por algún lingüista moribundo antes de que cayera la última estación de comunicaciones en Venus. Ejecutores. Y ahora estaban aquí. Drew se arrodilló detrás de una cresta agrietada, mirando a través de unos prismáticos chamuscados. El resto de los supervivientes se acurrucaban más adentro del bosque detrás de él, justo más allá de la línea de la cresta. 47 civiles. 12 de ellos niños. Roth y Briggs los protegían con armas recuperadas y una mirada perdida. 3 objetivos aproximándose, masculló Drew por el comunicador. Clase pesada. Quiero posiciones de repliegue marcadas ahora. ¿De verdad crees que podemos aguantar otra vez? Preguntó Roth, su voz amortiguada por el micrófono de garganta, todavía medio arrancado por la metralla. No, dijo Drew.
Esta vez no vamos a mantener la posición. Vamos a hacer el cebo. Esa palabra cayó como un martillo. Maddix se habría reído. Briggs ni siquiera parpadeó. Drew sacó un mapa con costras de sangre del bolsillo de su pecho y señaló con un dedo manchado de tierra el cañón a 3 clics al este. ¿Ves ese cuello de botella? Una vieja cicatriz minera. Paredes empinadas, estrechas e inestables. Colocaremos explosivos en los bordes, dejaremos los cuerpos de cada Trax que hemos matado a la vista. Luego nos retiraremos lo suficientemente rápido para que nos sigan. Roth lo miró, confundido. ¿Vas a derrumbar el cañón sobre ellos? No, dijo Drew fríamente. Voy a enterrarlos en el recuerdo de lo que hicimos aquí. Al mediodía, el cielo se había oscurecido. Los judicadores no se apresuraron. No lo necesitaban. Se movían con la lenta confianza de depredadores que nunca habían conocido el miedo. Sus naves no descendieron. Flotaron como buitres eligiendo dónde alimentarse. Drew y Briggs observaron desde el acantilado como el primero del trío aterrizaba cerca del cadáver del reclamador en ruinas. Lo están analizando, dijo Briggs, agarrando su rifle robado con más fuerza. Mira cómo se mueven, como si les importara. ¿Les importa?, replicó Drew. No pensaban que pudiéramos matar a esa cosa. No pudimos, masculló Briggs. Maddix pudo. Drew guardó silencio. Uno de los judicadores extendió un largo apéndice en forma de cuchilla y lo insertó directamente en los restos del reclamador. Chispas y fluidos sisearon. Luego giró la cabeza, si es que se le podía llamar así, y miró hacia el bosque, directamente hacia ellos. No tenía ojos, ni expresión. Pero Drew lo sintió. Una presión en el pecho, una sensación reptante bajo la piel, como si algo antiguo acabara de darse cuenta de que estaba vivo. Se levantó. Hora de moverse. La primera fase fue simple. Retirarse del campamento. Dejar solo rastros falsos. Fosos de humo, equipo roto, paquetes de comida desechados con rastros de olor diseñados para llevar a los judicadores hacia el este. A la segunda hora, Drew podía sentir los temblores. Cada movimiento de los judicadores enviaba vibraciones profundas a la tierra. No corrían. Marchaban, coordinados con una precisión que desafiaba la propia gravedad. Los árboles se derrumbaban bajo su peso. Los animales huían a kilómetros por delante de su camino. El aire volvió a tener un sabor metálico. Luego vino el verdadero terror. La comunicación murió. El comunicador de Drew crepitó, chisporroteó y luego se silenció. Briggs golpeó su receptor. Nada. Roth agitó los brazos furiosamente desde el cañón. Sus labios se movían rápidamente. Drew no podía oírlo. Los judicadores no solo los estaban rastreando. Estaban cortando su red de comunicación en tiempo real. Estaban dentro de la tecnología, dentro del aire. ¡Vayan!, gritó Drew, haciendo señas al resto de los civiles para que cruzaran el puente de cuerda que se extendía sobre el cañón. Se balanceaba peligrosamente, pero era la única forma de cruzar. Para cuando el último niño cruzó, la cresta detrás de ellos explotó en llamas. Los judicadores habían llegado. Parecían dioses. No guerreros acorazados, no constructos, no máquinas. Solo formas, de 6 metros de altura, sin rostro, envueltas en un blindaje oscuro que ondulaba como líquido. Sin armas visibles. Sin embargo, todo a su alrededor ardía o se doblaba cuando se movían. Donde pisaban, la tierra se ennegrecía. Uno extendió su brazo, y un árbol simplemente se desintegró. No destrozado, no cortado. Desechó. Drew se giró hacia Briggs. Ahora. Briggs asintió y apretó el detonador. La pared izquierda del cañón estalló, haciendo llover una avalancha de piedra y escombros sobre los judicadores que avanzaban. Funcionó durante 5 segundos. Luego, un judicador atravesó la nube de polvo, completamente ileso. Otro atravesó los escombros como humo deslizándose entre las grietas. Los ojos de Drew se abrieron de par en par. Ni siquiera son sólidos, susurró Briggs. ¿Qué demonios son? Pregunta equivocada, masculló Drew. La pregunta correcta es, ¿a qué le siguen teniendo miedo?
No esperó una respuesta. Corrió. No para huir, sino a lo largo del borde restante del cañón, disparando ráfagas a cada plataforma de carga que había colocado antes. Cada disparo golpeaba un nodo de presión. Cada nodo desencadenaba una onda de explosiones controladas a través del techo del cañón. Esta vez, la propia roca cedió. El centro del cañón se plegó hacia adentro, y uno de los judicadores resbaló ligeramente, lo justo para que los escombros se estrellaran contra su pecho. No destruido, ni siquiera sangrando, pero inmovilizado. Y por primera vez, gritó. No como un humano, no como una máquina. Como una red de dolor. Un aullido psíquico desgarró el valle. Todos, Drew, Briggs, Roth, incluso los niños, se agarraron la cabeza y se derrumbaron, sangrando por la nariz o los oídos. El sonido venía de dentro. No del aire, no de una vibración. Era código. Drew se obligó a levantarse, apenas capaz de ver con claridad. El mundo daba vueltas. Los dos judicadores restantes se quedaron quietos, con las cabezas ligeramente inclinadas, como si escucharan la transmisión de su pariente herido. Luego, sin previo aviso, se dieron la vuelta y se marcharon. Hacia arriba. Sin retirada, sin segunda oleada. Se elevaron hacia el cielo como vapor y desaparecieron. Drew no vitoreó. Solo se quedó mirando al judicador inmovilizado, medio enterrado, inmóvil. No ha terminado, masculló Briggs. No, asintió Drew. Pero algo ha cambiado. Se arrodilló cerca del borde de los escombros y miró a la cosa que los había cazado con absoluta certeza. No intentaba escapar. No pedía ayuda. Observaba, estudiaba, sangrando una tenue luz por las grietas de su armazón. Y Drew se inclinó, su voz tranquila, serena y peligrosa. ¿Pensabas que podías borrarnos? Señaló hacia el bosque, hacia los supervivientes, hacia los civiles ahora despiertos y mirando con incredulidad. ¿Pensabas que suplicaríamos? Sacó una cuchilla, la de Maddox, y la hundió en el pecho agrietado del judicador. No nos estamos retirando, la giró lentamente. Solo estamos empezando. El judicador no murió. Simplemente dejó de moverse. Su pecho aún sangraba ese suave y brillante fluido, del tipo que hacía que la piel de Drew le picara cuando se acercaba demasiado. Sus extremidades estaban rotas, destrozadas bajo la roca, su elegante armadura abollada, uno de sus apéndices superiores se contraía como un nervio dañado. Pero su cabeza, o lo que pasaba por una, permaneció inclinada hacia Drew todo el tiempo, sin parpadear, observando. Y eso era lo que más le molestaba. La maldita cosa sabía que había perdido. Pero no tenía miedo. Tenía curiosidad. Pasaron 3 días desde el colapso del cañón. Los otros, Briggs, Roth, los civiles, querían seguir adelante, huir más al este, unirse a otra célula de resistencia si es que aún existía alguna. Drew dijo que no. No se iba a marchar. El judicador herido era suyo. Habían enterrado a Maddox en la cresta 2 días antes. Sin discursos, sin lápidas, solo tierra, rocas y un trozo de barra de refuerzo retorcida con su placa de identificación colgando. De todos modos, Maddox odiaba las flores. Briggs lo intentó de nuevo. Drew, esto no es táctico. No podemos quedarnos aquí cuidando un cadáver alienígena mientras los tracks recargan desde la órbita. Tú mismo dijiste que esta guerra se está volviendo bíblica. Drew no respondió de inmediato. Estaba agachado cerca del alienígena, garabateando en un cuaderno medio quemado. Dibujando. No palabras, símbolos. Cada centímetro de la armadura del judicador estaba cubierto de extrañas marcas, que se movían lentamente como si estuvieran vivas, transformándose entre formas, líneas y código. ¿No lo ves? Dijo finalmente Drew, sin levantar la vista. Está aprendiendo de nosotros, registrándolo todo. Pues que lo haga. Seremos cenizas antes de que presente el informe. No, dijo Drew, con voz grave. Esta vez no. Se levantó y miró a Briggs a los ojos. Vamos a usarlo. Lo llamaron Proyecto Mente Hueca. Roth pensó que Drew finalmente se había vuelto loco, tal vez por la pérdida de sangre o la falta de sueño.
Briggs no discutió, simplemente siguió la corriente porque no había un plan mejor. Los civiles mantenían la distancia, todavía asustados de la cosa enterrada en las rocas. Los niños no se acercaban. No después de que uno de ellos lo intentara y sufriera una convulsión en el acto. Drew los ignoró a todos. Estaba pensando a lo grande ahora. Verás, esta guerra tenía reglas. Reglas humanas. Incluso reglas alienígenas. Los tracks tenían su precisión, sus métodos calculados, su cadena de mando, su orgullo y control. Pero los humanos no luchaban con reglas. Los humanos luchaban con dolor, odio y desesperación. Y a veces, cuando no les quedaba nada que perder, luchaban con locura. Drew ya no quería matar al Judicador. Quería infectarlo. El proceso comenzó lentamente. Drew recuperó piezas de unidades derribadas. Biotecnología Trax, núcleos de IA quemados, chips de fusión medio derretidos de un dron de reconocimiento destrozado. Cada pieza se fusionó en un enlace neural improvisado, algo que no debería haber funcionado, y sin embargo, de alguna manera, lo hizo. Lo conectó a una silla oxidada y se ató. Briggs estaba a su lado, agarrando el interruptor de desconexión. Esto es un suicidio. Drew sonrió. También lo era la guerra. Se puso el casco y se conectó. Cayó en la negrura. Sin sonido, sin forma, solo frío. Luego, luz. No como una lámpara o el sol. Esta luz tenía estructura. Capas. Cambiaba, pulsaba, reaccionaba a su presencia. No era solo color. Era información. Drew había entrado en la mente del Judicador. Esperaba números, matemáticas, frías lecturas digitales. Pero lo que vio fue algo completamente diferente. Una historia, un recuerdo y, sobre todo, una pregunta. ¿Por qué persistís? La voz no fue hablada. Ni siquiera oída. Simplemente apareció dentro de él, como un pensamiento que no había creado. Drew estaba de pie en lo que parecía un océano negro. Bajo la superficie había imágenes. Gente, ciudades, guerras, la tierra en pedazos. Algunas reales, otras aún no. El Judicador estaba soñando. Soñando con la destrucción. Soñando con nosotros, habló en voz alta. ¿Tenéis miedo? Respondió la voz. Nosotros no tememos. Calculamos el riesgo. La humanidad es una anomalía. Deberíais haber perecido. Sin embargo, os multiplicáis bajo el fuego. Aprendéis en el caos. Lucháis sin lógica. ¿Por qué? Drew se rió amargamente. Porque no entendéis el sufrimiento. Vosotros fuisteis construidos para funcionar. Nosotros fuimos construidos para el dolor. Abrió los brazos. Déjame enseñarte. Vertió todo en la conexión. Cada recuerdo, cada fracaso, cada momento de pérdida que lo había moldeado. El olor a carne quemada en Ginebra. La sangre de Maddox en sus manos. Los gritos de los civiles en Marte durante la evacuación. El silencio en las comunicaciones cuando la unidad de su hermano fue aniquilada en Europa. Y más profundo, el sonido del cinturón de su padre cuando no respondía lo suficientemente rápido de niño. La expresión en el rostro de su madre cuando el cáncer se la llevó. La pistola en su propia boca cuando el ejército le dio su primer gracias por su servicio y lo envió a casa a pudrirse. Sufrimiento humano en estado puro. Sin filtros, sin piedad. Obligó al Judicador a sentirlo. Y por primera vez en la historia registrada, un miembro del alto mando Trax gritó. Drew se despertó vomitando sangre. Briggs y Roth le arrancaron los cables, gritando su nombre. Había estado en el enlace durante 2 minutos, tal vez menos. Pero cuando miraron al Judicador inmovilizado, era diferente. Su cuerpo seguía roto, pero su placa facial se había agrietado. Debajo no había metal, no exactamente. Algo orgánico se contraía en su interior, como músculo húmedo con circuitos injertados. Sus extremidades ya no se movían. Su brillo era tenue y sus marcas habían desaparecido. Drew se levantó, limpiándose la sangre de la nariz. Ahora lo sabe, dijo. Briggs lo miró fijamente. ¿Sabe qué? Drew miró hacia el cielo. ¿Qué podemos romperlos? La noche siguiente,
Llegó otra nave. Pero esta no aterrizó. Flotó, silenciosa, observando. Una clase diferente, más grande que los judicadores. Sin armas visibles, sin insignias, solo una forma negra y elegante que ocultaba las estrellas. Y entonces una voz retumbó por todo el bosque, desde ninguna parte y desde todas partes. La unidad 7 Delta ha sido corrompida. Extracción denegada. El fracaso es absoluto. Escalada aprobada. Luego desapareció. Drew se quedó helado. ¿Escalada?, susurró Rod. Briggs maldijo por lo bajo. ¿Qué demonios hay por encima de un judicador? La voz de Drew fue un susurro. Dioses. Tenían 3 horas. Drew reunió al grupo. Civiles, soldados, supervivientes. Les dijo la verdad. La guerra había terminado. Pero la historia no. Venga lo que venga, no vamos a ganar. Pero van a recordar este lugar. Recordar lo que pasó aquí. Señaló al judicador, que todavía se retorcía entre los escombros. Y recordarán quién lo hizo. Fortificaron el bosque con todos los trucos que les quedaban. Trampas explosivas, minas terrestres, árboles cableados para caer en secuencias específicas, baterías de plasma con disparadores de presión. Un laberinto suicida construido a base de locura y rencor. Luego, Drew les dio a todos una última opción. Marchar ahora o quedarse y hacer historia. Nadie se fue. Al amanecer, el cielo se abrió. No una nave, no una flota. Una rasgadura en el propio espacio. Algo la atravesó. 9 metros de altura, envuelto en una armadura de obsidiana tan lisa que no reflejaba nada. Sin rostro, sin extremidades en el sentido habitual. Solo una forma cambiante y fluida de poder y hambre. No se anunció. No escaneó. Simplemente comenzó a caminar, y el bosque empezó a morir. El suelo moría bajo sus pasos. No quemado, no aplastado. Moría. La hierba se convirtió en polvo. Los árboles se marchitaron en plena floración. El aire mismo se enrareció como si no quisiera existir cerca de esa cosa. El dios Trax caminaba como si fuera el dueño del planeta. Pero Drew se interpuso en su camino. No se escondía. No flanqueaba. Solo estaba de pie en el claro, con la armadura chamuscada, las costillas rotas, los ojos inyectados en sangre. A su alrededor, el resto de su gente esperaba. Briggs detrás del armazón de artillería destrozado. Rod con un detonador conectado a su propio pecho. Los civiles armados con lo que podían llevar. Rifles maltrechos, varas de plasma recuperadas, herramientas afiladas. Todos sabían que este era el final, el último acto. Y sin embargo, ninguno de ellos corrió, porque correr era lo que los Trax esperaban. En cambio, Drew alzó la voz. Cometiste un error al venir aquí. El dios no habló. No lo necesitaba. Su propia presencia gritaba poder. El viento dejó de moverse. La estática crepitó a través del suelo. El aire olía a ozono y a metal viejo. Una niebla negra se filtró de su cuerpo, arrastrándose como dedos. Drew no se inmutó. Enviaste a tus máquinas. Las rompimos. Señaló hacia el cañón donde el judicador roto todavía yacía retorciéndose. Enviaste a tus ejecutores. Los enterramos. Dio un paso adelante. Y ahora traes esto. El dios se detuvo. Una extraña onda recorrió su cuerpo, casi como un reconocimiento. Drew levantó su rifle lentamente. No te tengo miedo. El dios reaccionó. No con violencia, no con rabia, sino con diversión. Se movió rápido, imposiblemente rápido. Un segundo estaba a 6 metros de distancia, al siguiente estaba frente a él, cerniéndose sobre él como una sombra viviente. Entonces atacó. Una ráfaga de fuerza invisible levantó a Drew del suelo y lo estrelló 20 metros más atrás contra un armazón de metal semienterrado. Sus costillas gritaron. La sangre llenó su boca. Saboreó acero, tierra y su propio fracaso. Briggs disparó la artillería. Un proyectil de riel hecho a medida surcó el aire y golpeó al dios en el torso. Desapareció, se desfasó. El proyectil lo atravesó como si fuera humo. Luego contraatacó. Sin movimiento, solo presión.
La artillería explotó, llevándose a Briggs con ella. Drew tosió, arrastrándose hacia su rifle caído. A su alrededor, el caos se desató. Rod cargó, gritando, apretando el detonador en su pecho. Una explosión cegadora envolvió al dios, pero cuando el humo se disipó, seguía en pie. La armadura negra ligeramente agrietada, brillando con un tenue color púrpura. Los civiles abrieron fuego. El bosque se iluminó con ráfagas de plasma, balas y pura rebeldía. Y el dios comenzó a matar. Sin armas, solo gestos. Cada vez que señalaba, algo moría. Al instante, el corazón de un hombre se detuvo. Una mujer estalló en llamas. Un niño simplemente desapareció, dejando solo una huella humeante. Drew se levantó de nuevo. Su cuerpo gritaba, pero no le importaba. Corrió directamente hacia él, gritando, con lágrimas y rabia brotando de cada poro. No para ganar, no para sobrevivir, sino para hacerlo sangrar. Vació su rifle a quemarropa en su placa facial. 2 proyectiles rebotaron. El tercero agrietó algo. El dios vaciló, y en ese momento, Drew lanzó la última carga térmica de su cinturón. La explosión golpeó más fuerte de lo esperado. El dios se tambaleó hacia atrás, con la armadura al rojo vivo. Hizo un sonido. No exactamente de dolor, sino de sorpresa. Fue entonces cuando la señal del judicador se activó. Desde el otro lado del cañón. El roto, el que Drew había infectado, transmitió algo. Una frecuencia. Un grito de dolor, memoria y caos humano. Golpeó al dios como un martillo. Se congeló, se crispó. Drew parpadeó y luego entendió. El enlace. El judicador todavía contenía el virus que Drew había inyectado. Recuerdos, trauma, dolor. Lo estaba transmitiendo ahora, infectando la mente del dios Trax con cada cosa rota dentro de la cabeza de Drew. Y por primera vez, el dios retrocedió. Se sacudió violentamente. Su forma vaciló. Una luz púrpura parpadeó por su cuerpo. La niebla retrocedió. Levantó su brazo y no pudo atacar. Convulsionó. Un brazo estirándose, derritiéndose, reformándose. Entonces Drew lo oyó. Un susurro. Confuso. Débil. Pero real. Se supone que no deberíais existir. Drew sonrió a través de sus dientes rotos. Tú tampoco. Los civiles se reagruparon. Lo vieron dudar. Lo vieron sangrar. Y cargaron como animales, como demonios, como si cada antepasado que alguna vez murió en una guerra estuviera gritando a través de su sangre. Sin coordinación, sin plan, solo rabia. El dios intentó contraatacar, pero sus gestos fallaron. La señal seguía activa, quemándose en su mente. Uno de los supervivientes, un adolescente al que le faltaba media pierna, lanzó una lanza de plasma directamente a su costado. Otro placó su pierna con una mina improvisada. Poco a poco, comenzó a caer. No era la muerte, pero era el fracaso. Y para los Trax, eso era peor. Sobre ellos, el cielo comenzó a resquebrajarse. Literalmente, una grieta se abrió, más ancha que el cielo. Naves, cientos, quizás miles. Toda la flota Trax. Venían a hacer borrón y cuenta nueva. Drew cayó de rodillas. Su cuerpo estaba acabado. No podía mantenerse en pie. Solo miró al cielo, susurrando. Les hemos dado miedo. Briggs se había ido. Roth era ceniza. La mitad de los niños estaban muertos. Pero habían hecho algo que ningún humano había hecho jamás. Habían hecho sangrar a los dioses. Miró a los otros. Ensangrentados, quemados, rotos, pero aún en pie. Se reunieron alrededor del dios que se retorcía, su forma fallando, parpadeando como una señal moribunda. Entonces la señal del judicador cambió. Nuevas palabras. Palabras en inglés, habladas con la voz de Drew, copiadas, grabadas, devueltas al enemigo a través del puerto vocal agrietado del judicador. Nos matan para olvidarnos, pero nosotros morimos para ser recordados. Y ahora nunca nos olvidarán. En órbita, la flota Trax se detuvo. Una señal interceptó su protocolo de mando. Una advertencia.
Resistencia humana excede los umbrales proyectados. Infiltración mental detectada. Clase judicador comprometida. Unidad divina corrompida. Se recomienda retirada total. Por primera vez en su larga y lógica historia, los Trax votaron. Y eligieron marcharse. La grieta se cerró, las naves desaparecieron y el silencio cayó. No paz, no seguridad. Solo silencio. Drew miró al cielo donde habían estado, y luego se desmayó. Se despertó 3 días después, con la mitad de su cuerpo envuelto en vendajes improvisados y una unidad de respiración atada a su pecho. Briggs había sobrevivido de alguna manera. Un brazo menos, la mitad de la mandíbula quemada. ¿Ganamos?, preguntó Drew. Briggs lo miró. No, negó con la cabeza. Pero ellos perdieron. El bosque no volvió a crecer. El suelo permaneció muerto donde el dios caminó. El cuerpo del judicador finalmente se convirtió en cenizas. Su virus se había agotado. Pero la historia se extendió por lo que quedaba del mundo, luego por las colonias, y más allá. Un hombre, un escuadrón, un planeta se levantó y se negó a arrodillarse. Y gracias a eso, la humanidad permaneció. El dios se había ido y la guerra había terminado, sobre el papel. Pero nadie sonreía. Nadie bailaba. El cielo seguía siendo gris. Los árboles nunca regresaron. El aire todavía llevaba el hedor a cobre de la muerte. La victoria no eran desfiles ni medallas. Era supervivencia. Apenas. Drew se sentó en un trozo de metal en ruinas, los restos de una nave de desembarco Trax ahora reutilizada como un muro improvisado alrededor del campamento de supervivientes. Le dolía el pecho con cada respiración. Un ojo todavía estaba nublado por la sangre, y la mitad de su mano izquierda apenas funcionaba. Las viejas cicatrices neurales del enlace con el judicador no habían desaparecido. Se habían extendido, venas bajo su piel que se contraían con algo no humano. Pero la guerra había terminado. Entonces, ¿por qué sentía que la lucha aún estaba por llegar? Briggs cojeó detrás de él, su muñón envuelto en un cinturón y su voz seca. «Tenemos una señal». Drew no se giró. ¿Otra transmisión? No, dijo Briggs. Una nave. Eso hizo que Drew mirara. ¿De la Tierra? Briggs negó con la cabeza. No es nuestra. Tampoco Trax. Algo diferente. Le entregó a Drew un receptor agrietado, que zumbaba con estática y un idioma que no coincidía con ningún patrón conocido. Pero no eran galimatías. Se sentía deliberado. Se sentía dirigido. Los dedos de Drew temblaron al sostener el dispositivo. Recordó la voz del judicador dentro de su cráneo, preguntando, ¿por qué persistís? Ahora algo más estaba hablando. Y esta vez, no hacía preguntas. Advertía. Interferisteis en una guerra cerrada. Transmitisteis una frecuencia corrupta. Tocasteis la división. Se supone que no debíais despertar lo que duerme debajo. El mensaje se repitió 2 veces antes de que la señal muriera. Drew miró a Briggs, en silencio. Briggs exhaló lentamente. Pensé que eran dioses. Drew. Drew se levantó. Solo eran los guardianes. Esa noche, las estrellas cambiaron. Literalmente. La gente se reunió en la colina sobre el valle, lo que una vez fue bosque y ahora era tierra negra y sin vida. Observaron cómo las constelaciones brillaban de forma antinatural, como agua perturbada por algo que se movía debajo. Los niños señalaban. Los ancianos rezaban. Drew solo miraba. Las estrellas se estaban moviendo. No titilando, rotando, como piezas de un reloj masivo, realineándose lentamente. Briggs estaba a su lado, con el brazo en un cabestrillo. «Esto no son los Trax». Drew asintió. «No, ellos huyeron». «¿Qué queda?» Drew no respondió, pero en su pecho, algo tiraba, como si una cuerda hubiera sido atada a sus costillas y ahora estuviera siendo jalada hacia el cielo. Miró su mano. Las viejas cicatrices neurales de la conexión con el judicador ahora brillaban débilmente bajo la piel, como venas de luz. Cada vez que apartaba la vista, la luz pulsaba con más fuerza, exigiendo atención. El virus, lo que sea que le hubiera hecho al judicador, no se había quedado solo en la máquina.
Lo había cambiado a él. No estaba infectado. Estaba vinculado. Y lo que fuera que estuviera observando las estrellas, también se había fijado en él. 2 días después, llegaron. No en naves, no en máquinas. Cayeron como meteoritos, formas ardientes, descendiendo desde la órbita, aterrizando en silencio con cráteres de impacto que no humeaban ni agrietaban la Tierra. 7 de ellos en todo el mundo. Uno aterrizó a solo 20 metros al norte. Drew dirigió al equipo de exploración. No era Trax. No era mecánico. No era nada que pudiera definir. El objeto era alto, de unos 3 metros y medio, liso, negro, sin rasgos, como obsidiana esculpida por un dios ciego. Sin luces, sin puertas, sin sonido. Solo presencia. Roth masculló por lo bajo. Parece una lápida. O una advertencia, lo corrigió Briggs. Drew dio un paso adelante, con el pulso firme y el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Al acercarse, la estructura respondió. No moviéndose, no abriéndose. Conociendo. Drew sintió su atención como una presión en su cráneo. Pensamientos que no eran suyos. Emociones que no entendía. Algo frío, algo antiguo, algo que no tenía concepto de piedad o moralidad. No era un arma. No era una nave. Era un amplificador de señal. Y acababa de encenderse. Esa noche, Roth tuvo una convulsión. También otros 5. Algunos comenzaron a hablar en idiomas que nunca conocieron. Una mujer se arrancó los ojos, gritando, «Los veo dentro de mí». Los niños dejaron de dormir. Los árboles cerca del lugar del impacto se volvieron blancos y quebradizos. Los animales huyeron en masa, y las estrellas siguieron rotando. Los supervivientes se estaban desmoronando. Briggs quería destruir el monumento. No sabemos qué es esto, pero está llamando a algo. Deberíamos acabar con él antes de que responda. Drew dijo que no. Si está llamando a algo, dijo, ya es demasiado tarde. En la 4ª noche, Drew regresó solo. Se paró frente al monumento y dijo las únicas palabras que parecían correctas. Rompí vuestro juguete. Hice sangrar a vuestros dioses. Si vais a venir, no enviéis mensajeros. El monumento pulsó una vez, una vibración bajo los pies. El suelo se agrietó ligeramente. Entonces algo respondió, no con sonido, sino con visión. Drew cayó hacia atrás, agarrándose la cabeza mientras un torrente de memoria alienígena se vertía en él. Visiones de estrellas partidas por la mitad. Civilizaciones borradas del tiempo mismo. No guerra, no conquista. Corrección. No había ira en las imágenes, ni odio. Solo limpieza, reinicio. Un cortafuegos galáctico activado por especies que aprendían demasiado rápido. Un sistema de advertencia. Y la Tierra acababa de activarlo. Cuando Drew despertó, el monumento había desaparecido. No explotado. Desaparecido. Sin cráter, sin quemaduras, solo ausencia. Y grabado en la tierra donde estuvo. Se supone que no debéis saber. Se supone que no debéis adaptaros. Ahora vendrán. Drew reunió a los demás. No mintió. Hemos despertado a algo que piensa que la supervivencia es una amenaza. Algo más antiguo que los Trax, más grande que los dioses. Nos ve no como enemigos, sino como un virus. Silencio. Luego un niño, uno de los huérfanos del cañón, habló. ¿Podemos luchar contra ellos? Drew se arrodilló, mirándola directamente a los ojos. No lo sé. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿qué hacemos? Drew se levantó y respondió de la única manera que sabía. Nos preparamos para hacerlos sangrar. No vinieron en naves. Vinieron en silencio. Un momento el cielo estaba entero. Al siguiente, se resquebrajó. Sobre la tierra, las estrellas se partieron como cristal bajo presión, revelando una oscuridad tan completa que no solo absorbía la luz. La borraba. Y de esa nada surgieron formas. No alienígenas, no mecánicas. Simplemente incorrectas. Demasiadas extremidades, muy pocos bordes, formas que se movían como reflejos de sombras de un espejo roto. No eran Trax. No eran dioses. No eran vida.
Eran lo que venía después. Y no venían a conquistar. Venían a limpiar. Drew estaba en la cubierta de observación en ruinas de lo que una vez fue un puesto de mando orbital Trax. Semanas atrás, su unidad había logrado tomarlo en un brutal asalto de abordaje en gravedad cero, y ahora servía como los últimos ojos que la Tierra tenía más allá de su propia atmósfera moribunda. Miró a través del panel de visión agrietado la oscuridad que florecía sobre el planeta. ¿Cuántos?, preguntó en voz baja. Briggs, ahora equipado con un tosco brazo mecánico construido con piezas de repuesto y pura voluntad, ajustó la consola. Desconocido. No emiten firmas. Ni siquiera desvían la luz. Solo puedo contar por las ausencias. Drew se giró hacia él. Entonces, Briggs suspiró. Demasiados. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Drew dijo lo que nadie más quería decir. No están aquí para ganar una guerra. Briggs asintió sombríamente. Están aquí para borrar el experimento. De vuelta en la Tierra, el caos floreció. Las ciudades que sobrevivieron a la purga de los Trax ahora caían en el pánico. Las comunicaciones se interrumpieron. Los satélites se apagaron como brasas moribundas. La gente comenzó a susurrar sobre el cielo, que ya no era real, que pulsaba cuando no mirabas, que estaba observando. Algunos llamaron a las criaturas nacidos del vacío, otros limpiadores. Pero en voces apagadas, los supervivientes los llamaron por lo que realmente eran, los finalizadores. Y por encima de todo, las viejas advertencias de los Trax volvieron a inundarlo todo. Archivos previamente encriptados en los restos del Judicador roto ahora eran legibles. Drew los leyó todos. Los Trax no eran gobernantes. Eran guardianes. Lo único que se interponía entre las civilizaciones en desarrollo y el protocolo universal de seguridad. Una vez que una especie alcanzaba un cierto nivel de conciencia, de adaptación, de resiliencia, activaba una alarma galáctica. No para la conquista, no para la colonización. Para el exterminio. Porque cierto conocimiento estaba prohibido, y la humanidad había cruzado esa línea. Drew se paró frente a los últimos supervivientes en el búnker del cañón. Una mezcla de soldados, civiles, guerreros rotos y niños demasiado enfadados para tener miedo. Les contó todo. Les dijo que la Tierra ya no era un campo de batalla. Era un sitio de pruebas. Los finalizadores no estaban aquí para luchar. Estaban aquí para purgar. La única forma de detenerlos era demostrar que la Tierra ya no estaba infectada. Pero Drew no creía en la rendición. Creía en la corrupción. Así que dio una nueva orden. No luchar, no huir. Infectarlos a ellos. El plan era simple. Demente, pero simple. Usar el virus neural corrupto que Drew había inyectado una vez en el Judicador, amplificarlo con el equipo de señal Trax restante y transmitirlo a través del espacio. No un arma, un recuerdo. Dolor, pena, rabia, trauma, todo lo humano. Un grito de toda una especie dirigido directamente a los finalizadores. Hacerles sentir lo que significaba sufrir como un hombre. Briggs trabajó día y noche conectando viejos procesadores Trax, herramientas de mapeo neural humano, incluso restos de cadáveres alienígenas. Roth se ofreció voluntario para la prueba. Dejó que Drew le cargara 20 años de trauma en un núcleo traductor Trax roto. Le frió el cerebro en 7 minutos. Drew no parpadeó. Siguió adelante. Porque esto ya no se trataba de salvar vidas. Se trataba de hacer que la historia fuera imposible de borrar. La torre de transmisión se construyó sobre el esqueleto de un buque de guerra Trax caído, alojado a medio camino en la corteza cerca del bosque muerto. Briggs la llamó el faro. La cargaron con cada recuerdo, cada última palabra, cada grito, susurro y oración que alguna vez había sido pronunciada por los moribundos durante esta guerra. Y luego la encendieron. El pulso se elevó como una llamarada solar. No visible, pero innegable. Incluso los finalizadores se detuvieron. Incluso el vacío parpadeó. Y por primera vez desde que llegaron, la oscuridad cambió. No se alejó, se acercó. Llegaron. No descendiendo, no aterrizando, simplemente apareciendo todos a la vez en el borde del campo del faro. Miles, quizás millones.
Criaturas imponentes de pura ausencia, extremidades como pesadillas fractales, moviéndose en sacudidas y espasmos que reescribían el espacio a su alrededor. Los supervivientes estaban listos, armas en mano, bombas conectadas, no para detenerlos, sino para resistir. Drew dio un paso adelante, solo. No llevaba armas, solo una grabadora. La reprodujo. Un clip. Maddox gritando mientras placaba a un comandante Trax al suelo. No morimos en silencio, cabrones metálicos. Los finalizadores se crisparon, luego se detuvieron, luego fallaron. Por un momento, solo un parpadeo. Uno de ellos brilló, su forma distorsionándose como si la memoria estuviera ahora dentro de él. Drew sonrió. No son inmunes. Briggs jadeó. Santo cielo, está funcionando. No es suficiente, dijo Drew. Necesitamos más dolor. Se conectó directamente al faro. Sin filtros, sin seguridades. Briggs intentó detenerlo. Drew, esto te matará. Drew lo miró a los ojos. Ya he muerto 100 veces. Déjame hacer que valga la pena. Se sentó en la silla, se colocó las púas neurales, y dio la orden final. Iniciar transmisión final. Golpeó a los finalizadores como un maremoto. Cada dolor, cada grito, cada huérfano, cada ciudad en llamas, cada soldado que murió solo sin nadie que recordara su nombre. Drew lo dio todo, y los finalizadores comenzaron a desmoronarse. Sus cuerpos pulsaban, se doblaban, gritaban en silencio. El faro se sobrecargó, explotó, destrozó la mitad del paisaje. Y en el cráter que dejó, los finalizadores se habían ido. No derrotados, sino rotos. No murieron. Simplemente no podían quedarse, porque la memoria es una enfermedad. Y la humanidad acababa de convertirse en la plaga. Encontraron el cuerpo de Drew días después. Ojos abiertos, boca sonriendo, cerebro licuado, pero todavía transmitiendo. Su señal no se detendría. Resonaba a través del espacio en cada frecuencia. Un recuerdo infinito, imparable. Un mensaje, recordamos. Pasaron años. Luego décadas, y las estrellas permanecieron en silencio. No tracks, no finalizadores, no más guerra. Solo la tierra, reconstruyéndose. Cicatrices aún frescas, pero viva. En las ruinas del faro, se erigió un monumento. Sin nombres, solo una frase grabada en acero, se negó a retroceder. Y debajo, una grabación en bucle. La voz de Drew, serena y fría. Si vuelven, recuérdenles lo que sucede cuando acorralan a una especie que no tiene nada que perder. Recuérdenles que no morimos fácilmente. Recuérdenles que hacemos sangrar a los dioses.